Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Yo soy Arnau Nogués, ya lo sabéis, y hoy vamos a hablar, como siempre, de bolsa. ¿Qué está pasando en el Nasdaq? ¿Qué está pasando en las acciones de crecimiento, en las acciones growth? ¿Por qué ayer el Nasdaq llegó a caer hasta un menos 2.3%, que para ser un índice es una brutalidad? ¿Por qué empresas como Apple, Facebook, Microsoft, Amazon se llegaron a meter un golpe de un 3%, PayPal bajó un 4%, Silimited llegó a bajar un 6%? ¿Qué está pasando? Bueno, para los que estéis escuchando esto en otro momento o en otro día en el cual no es la fecha de publicación, simplemente deciros que ayer, día 4 de mayo de 2021, la bolsa, sobre todo tecnológica, que es el Nasdaq, sufrió una corrección. A ver, una corrección fuerte. No vamos a decir una gran corrección porque no se dejó un 10%, se dejó un 2% o así. El Nasdaq cerró finalmente en un menos 1,8%, el Dow Jones 30, el índice industrial, cerró en positivo en un más 0,32 y el S&P 500 cerró en un menos 0,62. ¿Qué extraemos de esto? Extraemos de esto en que ha habido simplemente una crisis únicamente en el sector de las tecnológicas, de las growth, no únicamente tecnológicas. Porque vemos que el Industrial Average, el Dow 30, pues realmente incluso cerró en positivo. Y de hecho, empresas como Deere & Co., que ya sabéis que estoy absolutamente enamorado de esa empresa, que tenemos en cartera en Boring, pues fue la única que sobrevivió en verde ayer en nuestra cartera. Pero bueno, ¿qué está pasando en el Nasdaq? ¿Qué pasó ayer? Bueno, primero vamos a hablar de por qué se produjo la caída ayer. Y es que la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, puesta por Joe Biden, dijo en una entrevista que, bueno, ahora mismo no tengo las palabras exactas, pero vino a decir que ella creía que en un futuro próximo debían de subirse los tipos de interés para evitar un disparamiento de la inflación, y que ella creía que la economía se estaba sobrecalentando. El término sobrecalentar la economía hace referencia a una subida del IPC, es decir, una subida de los precios de consumo y por consecuente la inflación. Es decir, cuando un político o un economista dice que la economía se sobrecalienta, está haciendo alusión de que hay inflación o que puede haber inflación. Vale, entonces tras estas declaraciones de Janet Yellen, los futuros se pusieron muy rojos y muy rojo se puso el mercado. Entonces, llegando a caer sobre todo las acciones growth, las acciones de crecimiento que están agrupadas mayoritariamente en el Nasdaq. Pero ¿por qué cayeron las empresas growth y no las industriales, por ejemplo? Bueno, pues es muy sencillo. Fijaos, ahora mismo estamos en un entorno macroeconómico, en la mayoría de los países, pero vamos a centrarnos en Estados Unidos, de tipos de interés bajos. El tipo de interés es el precio del dinero, es el precio al cual a ti te prestan el dinero. Entonces, por ejemplo, si tú eres un empresario y te creas una empresa y quieres crecer para convertirla en una empresa de, yo qué sé, pongamos biotecnología, por ejemplo, lo que vas a hacer al principio es endeudarte, contraer deuda. Y como en periodos de tipos de interés bajos, como el de ahora, la deuda es más barata, pues proliferas, hay más empresas growth, es decir, hay un mayor número de empresas que piden préstamos y que se pueden financiar gracias a la deuda porque está barata. Entonces, en momentos de tipo de interés bajos, lo que ocurre es que hay muchas más empresas de crecimiento, las growth, que suelen estar en el Nasdaq. Son sobre todo empresas biotecnológicas, empresas tecnológicas, biofarmas, bueno, este tipo de compañías, ¿no? Y también puede haber retail, por supuesto, pero mayoritariamente son tecnológicas. Entonces, por eso durante el año 2020 y el año 2021 está habiendo tanta subida de empresas growth, tantas nuevas empresas, tantas nuevas ideas. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están bajos y el dinero está más accesible para cualquiera, entre muchas comillas, empresa que quiera pues hacer crecer su negocio. ¿Qué pasa? Que las palabras de Janet Yellen, recordemos que es secretaria del Tesoro de Estados Unidos y fue en sus años, creo que en las legislaturas de Obama, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que diga que la economía se está sobrecalentando y que hay que subir los tipos de interés en un futuro próximo, lo que hizo es que los inversores de estas empresas growth dijesen, hostia, cuidado, que a lo mejor, que ahora dice esta que la deuda va a ser más cara y a lo mejor esta empresa en la que estoy realmente no puede afrontar, no puede seguir creciendo a estos ritmos que yo estoy esperando. Entonces, si el precio del dinero, es decir, los tipos de interés subiesen, a lo mejor esta empresa ya no está en un precio justo, sino que está claramente sobrevalorada. Entonces, claro, cuando hay miedo, venden. Y lo que ocurrió fue esto, ¿no? Que trae estas palabras de una posible que ella, Janet Yellen, a título personal, vaticinase una subida de tipos de interés, pues lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Que muchos inversores institucionales, por supuesto, y muchos, pues sobre todo personas con fondos de inversión, etcétera, pues lo que hicieron fue eso, vender sus títulos por miedo a que, pues los tipos de interés subiesen y estas empresas growth no pudiesen seguir creciendo como lo están haciendo ahora.
Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Janet Yellen, señores, es secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pero tiene las mismas competencias que yo a nivel de políticas monetarias de subir los tipos de interés. Es decir, ninguna. Janet Yellen no puede decidir sobre los tipos de interés, no puede decidir si se suben, si se bajan o qué se hace, en absoluto. Eso lo decide la Reserva Federal presidida por Jerome Powell. Jerome Powell, el día anterior, es decir, el 3 de mayo, dijo, que esto además lo contamos por Boring Capital, dijo que en los tipos de interés iban a estar quietos y que no iba a haber ningún tipo de cambio hasta al menos el año 2023. De momento, pues la economía está creciendo bien, pero como todavía no ha crecido al todo, pues se van a reservar el derecho de no subir los tipos de interés, de momento. Es lo que dijo Powell, que es el que realmente tiene poder. Janet Yellen ayer dijo esto, entonces causó un gran miedo, porque sí puede que tenga razón, pero ella no puede hacer nada. La única que puede hacerlo es Jerome Powell. Punto. Así es. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que el mercado cayó estrepitosamente y por eso subió también el Dow Jones, el índice industrial, porque mucho dinero de las empresas growth tecnológicas pues fue a parar a empresas industriales como Caterpillar, Diranco, Coca-Cola, etc. Pero ¿qué ocurrió luego? A medida que avanzaba la sesión, y era un absoluto desastre, como os digo, Silly Mited llegó a estar en menos 6%, por ejemplo. Por cierto, yo compré Silly Mited. Compré bastantes acciones, ayer me fui de compras, de rebajas. Lo que ocurrió fue lo siguiente, y es que Janet Yellen salió en otra entrevista a decir pues completamente lo contrario a lo que había dicho antes, es decir, intentando arreglar el error. Lo que dijo es que ella, que se ve claramente que los planes, algo así, que los planes de estímulo nuevos que ha aprobado Joe Biden no están teniendo un efecto de microondas de sobrecalentamiento de la economía, sino que están siendo totalmente normales y compatibles con la inflación de momento. Entonces ella decía que ella no es nadie y que simplemente no recomienda a nadie y es su única opinión. Entonces, tras estas declaraciones que suenan un poco a intentar arreglar la cagada, que así fue, pues el mercado rebotó un poco. Ya os digo, el Nasdaq llegó a estar en un menos 2,5% abajo y acabó la sesión en un menos 1,8%. Bueno, una pequeña recuperación. Esto es lo que pasó, esta es la historia que ha ocurrido y bueno, lo que yo creo que va a ocurrir es que vamos a tener tipos de interés bajos hasta el año 2022-2023. Punto. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jerome Powell durante las elecciones del 2020 de Donald Trump contra Joe Biden, y yo creo que no va a cambiar la política monetaria, básicamente porque si no sería un desastre. Y además la economía estadounidense todavía se está recuperando, ¿vale? Solo hay que ver el índice manufacturero y los empleos, etc. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con el mercado? Con el Nasdaq, vamos a hablar del Nasdaq. Lo que creo que va a pasar es que va a haber un rebote clarísimo. Además, el Nasdaq estaba subiendo con poco volumen, justo acaba de tocar esa resistencia de máximos. Bueno, una corrección normal, yo creo que incluso está sana y va a rebotar en V y vamos a volver a máximos históricos. Hoy, de hecho, el premarket, es la 1:30 aquí en España, pues el mercado abre a las 3:30, quedan poco menos de 2 horas para que abra el mercado, ya vemos los futuros bastante verdes. Sí que es verdad que no va a rebotar, o no creo que rebote hoy el Nasdaq lo que perdió ayer, pero sí que a lo largo de esta semana yo creo que sí que se va a volver a situar en las mismas zonas que estaba el día 3 de mayo, el lunes. Esto es así, ¿no? Al fin y al cabo no ha pasado nada, simplemente han sido unas declaraciones de una señora que no tiene ningún tipo de poder de decisión y además que luego se retractó. Posiblemente salga Jerome Powell hoy o mañana a hablar, la verdad es que no sé el calendario ahora mismo de Powell, para decir que todo el mundo quieto, que aquí no ocurre nada. Y bueno, pues eso, ayer hubo oportunidades de compra, se puede comprar Twitter, se pudo comprar Silly Mited, se pudo comprar PayPal, se pudo comprar Facebook, Google, Apple, compañías que se pudieron comprar, que por cierto nos fuimos de compras en Boring Capital, en ASO. Esa empresa está muy interesante, por cierto. Pues eso, yo creo que va a ocurrir. Esto va a haber un simple rebote y vamos a seguir yendo a máximos. Ya habrá más correcciones. Esto no es una corrección, esto es la bolsa. Hay que jugar con esta probabilidad de que a veces pues, te dejas un 2,5 en el índice y no pasa nada. Hay que estar en empresas sólidas y esto nos va a garantizar que en el medio plazo, pase lo que pase, pues nuestras empresas y nuestra cartera realmente acaben números positivos, que al final es de lo que se trata. Entonces, un poquito resumido en 10 minutitos lo que pasó ayer y lo que creo que va a ocurrir. Yo me voy despidiendo y nos vemos en un próximo episodio. Venga, un abrazo.